Pues listo, si les parece, creo que ya estamos la gran mayoría, entonces damos si siendo las 7:08, mi querida Alona, para ir viendo nuestros tiempos. Y bien, pues ya lo decía Darwin, que quien sobrevive no es ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Bienvenidos, mi nombre es Coca Sevilla y es un placer saludarlos desde la bellísima ciudad de Puebla. Sean todos bienvenidos al tan esperado foro hacia una sociedad inteligente, el impacto de la inteligencia artificial, que de la mano de nuestros expertos nos llevará a hacer un análisis de los pros y los contras de este controversial y polémico tema que es la inteligencia artificial. Es un gusto tenerlos con nosotros y que se sumen a la comunidad del semanario 7 Días Puebla. Como saben, con este foro nosotros comenzamos precisamente el festejo del aniversario del semanario 7 Días Puebla, que precisamente en julio está cumpliendo 25 años de informar a la sociedad poblana y a sus alrededores. Quiero platicarles que es el primero de una serie de actividades, ciclos de conferencias, entrevistas, debates para poder festejar con ustedes estos 25 años. Les cuento que el semanario 7 Días Puebla vivió la transición de papel a formato digital, una de las transformaciones más importantes del siglo XX al siglo XXI. Este gran paso, por supuesto, ha requerido de mucha determinación, adaptación a las nuevas tecnologías, grandes aprendizajes, y esto ha logrado mantener a flote el semanario. Actualmente, el semanario se enfrenta, por supuesto, a nuevos retos con colaboradores y directivos renovados que ven en este medio una forma de contribuir a la sociedad con información veraz, oportuna, que mantiene a sus lectores actualizados. Así es que muchísimas felicidades al semanario 7 Días Puebla, a sus directivos, Virginia Castillo, Dante Navarro, a sus colaboradores, a su equipo de trabajo, anunciantes, aliados y, por supuesto, a sus lectores. El día de hoy, hablando de innovación, queremos agradecer también el patrocinio exclusivo de Merchandise, plataforma y aplicación de intercambio de negocios. Merchandise es la aplicación que está cambiando la forma de hacer negocios. Merchandise es considerado uno de los 3 conceptos más innovadores de todo México por parte de Creadores México. Sigan esta plataforma www.merchandise.com para que puedan conocer de lo que estamos hablando y de esta nueva forma de hacer negocios. Así es que quiero platicarles rápidamente la dinámica del foro, que será de la siguiente forma. Quiero pedirles, de la manera de lo posible, que prendan sus cámaras, que apaguen sus audios. Este foro tendrá una duración aproximada de 1 hora. Y si tienen cualquier comentario o pregunta, vamos a estar muy atentos en nuestro chat de Zoom, que para eso lo tenemos aquí. Vamos a estar súper pendientes de eso. Y bien, para conducir este evento, contamos con la presencia de Alona Starostenko, a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya muchos años. Ella es una joven muy inquieta que le apuesta muchísimo a la creatividad y a la innovación. Les platico un poquito acerca de ella. Ella es egresada de la Universidad de las Américas Puebla, de la carrera de Mercadotecnia. Tiene una maestría en Ecología Emocional por el Instituto de Ecología Emocional. Ella es diplomada en Dirección y Gerencia Social por la Fundación Merced. Cuenta con más de 12 años de experiencia en liderazgo sustentable, responsabilidad social empresarial y en mercadotecnia estratégica. Actualmente, Alona es directora general del Grupo Coactivo Mexicano y directora de Aliado Regional en Responsabilidad Social
del Centro Mexicano para la Filantropía de Puebla. Así es que te doy la más cordial bienvenida a Alona Starostenko como nuestra moderadora de este increíble panel. Bienvenida. Muy buenas noches, Coca. Un placer estar transmitiendo en línea. Una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan de manera virtual y sabemos que a pesar de que estemos de manera virtual, estamos muy conectados y esperamos que este espacio sea un espacio maravilloso donde podamos de alguna manera interactuar, encontrarnos y conectarnos hacia cómo este espacio se creó, que se llama Hacia una sociedad inteligente, y hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial. Me encantaría, bueno, compartirles que la inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y de alguna manera hoy queremos presentarles una perspectiva mucho más evolucionada de la inteligencia artificial, que de alguna manera ya dista por un lado de los panoramas de ciencia ficción que estamos acostumbrados a imaginar o de una manera a prejuzgar, y comprender que la inteligencia artificial, que es la que se nos exige como una competencia laboral, que muchas veces se habla como la referente en toda materia de tecnología, hoy está para compartir su experiencia en la inteligencia desde distintos puntos de vista. Va a ser fascinante que ustedes tengan la posibilidad de conocer una perspectiva mucho más humana entre los vínculos y el desarrollo del impacto de la inteligencia artificial hacia ecosistemas laborales y en conjunto con capital humano. Conversaremos sobre la parte educativa y la optimización a través de inteligencia artificial. Por supuesto, reflexionaremos sobre la modalidad de la tecnología que tanto nos impacta y hablaremos de la optimización y la mejora continua. Para esto, si me permiten, bueno, pues agradecerles que nos acompañen. Nos encanta que este foro sea totalmente diverso en todos los aspectos de las dimensiones, y nos va a permitir totalmente que ustedes puedan de alguna manera al final hacer preguntas que estaremos, por supuesto, extendiendo a nuestros maravillosos ponentes panelistas. Sin más preámbulo, me gustaría, por supuesto, dar esta bienvenida y dar lectura hacia las semblanzas. Siempre es importante decir que tenemos grandes panelistas y interesante escuchar en qué son expertos para poder hacerles preguntas y para después de este evento continuar el diálogo y la reflexión. Primero que nada, nos acompaña directamente Gustavo Grayev, quien es nuestro experto hoy de la dimensión de educación. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a leer un poquito sobre él. Él es egresado de la Universidad de las Américas Puebla con licenciatura en diseño gráfico y posgrado en teoría del diseño. Asimismo, fue vicepresidente del sector universitario y posteriormente presidente de la Asociación Nacional de Publicidad, Capítulo Puebla, por 8 años. Su experiencia profesional en diseño, publicidad y marketing inicia desde finales de los años 80, así como académico, que comenzó su labor el creador del proyecto de la licenciatura de diseño y producción publicitaria, escuela de la cual fue fundador en otros programas académicos, ya como director del Departamento de Comunicación en la misma universidad, y actualmente desde hace 7 años es director general de ASMedia, Centro de Formación Profesional. Continuamos. Muchas gracias, Gustavo, por estar acá. Estaremos conversando, y es increíble saber la parte educativa y también la parte de marketing, ¿no? Que hoy es bienvenido. Continuamos con nuestra panelista Mayra Flores. Hablemos de Mayra Flores, quien agradecemos que nos acompañe esta noche, quien es egresada de la Universidad del Centro de México en San Luis Potosí y graduada en Ciencias de la Comunicación. Es especializada en recursos humanos en la industria automotriz, experta en manejo de talentos, diversidad e inclusión, adquisición de talentos y operación de recursos humanos. Desde hace 16 años trabaja para Faurecia y también actualmente es directora para desarrollo de talento y adquisición en Forvia, México. Bienvenida, Mayra. Será muy valioso conversar sobre esa parte tan polémica, sobre cómo vamos a cuidar la parte humana y cómo podemos evolucionar con la inteligencia artificial.
Continuamos con nuestro panelista Luis Pisa. Luis Pisa es trainer, coach y consultor de empresas de la industria automotriz, alimenticia, educación superior, retail, entre otras. Es egresado de la Universidad de las Américas Puebla de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Cuenta con 2 maestrías, una en comunicación y medios digitales y la otra en comunicación pública por parte de la Universidad de las Américas Puebla. Exponente internacional y formador de cientos de líderes y coaches en Argentina, Colombia y asimismo Ecuador, México y Perú. Asimismo, es uno de los 5 coaches avalados por el EO Ipsos Center en el mundo y exponente internacional del coaching con base científica. Luis, bienvenido. Gracias. Sabemos que nos vas a platicar de nuevas maneras de comprender el mundo e interrelacionarnos y, por supuesto, nos acompaña nuestro experto en tecnología y gracias Raúl Miranda por estar aquí, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la carrera de Ingeniería en Computación. Cuenta con maestría en Ciencias de Computación y Estudios de Innovación Tecnológica por Massachusetts Institute of Technology, MIT, y el Instituto Panamericano de la Dirección Empresarial IPADE, así como con certificaciones en ITIL y COVID. Es miembro número 266 de la Academia Mexicana de la Informática y fue titular de la Agencia de Gobierno Electrónico encargado de la política pública en tecnologías de información y comunicaciones del Gobierno del Estado de Puebla y miembro del Consejo Consultivo del IPADE. Asimismo, es especialista en inteligencia artificial en la TAM. Bienvenidos todos los ponentes panelistas. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos acompañan en línea. Y bueno, lo maravilloso es que este momento quedará documentado por la historia para poder de alguna manera transmitir con todos los que están con nosotros o los que quieran compartir este gran foro hacia una sociedad inteligente. Arrancamos el foro y, como les decía, vamos a tener 4 perspectivas. Así que vamos a conocer ahora la perspectiva de apertura de nuestros ponentes. Queridos ponentes panelistas, como lo recuerdan, seré su moderadora y van a tener 1 minuto para esta primera intervención, 1 minuto que nos resumen y relaten los siguientes 3 puntos. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu talento? Y en unas palabras, ¿qué es la inteligencia artificial para ti? Y para esto comenzamos con nuestro experto en educación, Gustavo Grayev. Adelante, corre tiempo. Muchas gracias. Antes que nada, felicidades, Coca, felicidades también al semanario. Gracias por hacernos parte de este festejo y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Bien, pues yo soy efectivamente Gustavo Grayev, nacido en el puerto de Veracruz, educado en Jalapa y radicado desde los 80s, primera mitad de los 80s, en la ciudad de Puebla. Yo me considero más bien, antes que especialista, a mí me parece que el conocimiento y todo esto del mundo está demasiado convulsionado. Es muy, digamos, difícil considerarse especialista en alguna de las áreas. Yo más bien soy curioso, soy una persona que tiene siempre más preguntas que respuestas. Y particularmente si tuviera que reconocer algún talento, creo que el mío sería ser resolutivo. No sé si es algo innato o fue algo que pues naturalmente se fue desarrollando a partir de lo que me ha tocado vivir. Y para mí, en una palabra o en pocas palabras, la inteligencia artificial definitivamente es una poderosísima herramienta. Muchísimas gracias. Comenzamos con esta reflexión. Herramienta poderosa, poderosísima herramienta. Continuamos con la presentación de Mayra Flores, quien representará a toda la parte del capital humano. Adelante, bienvenida. Gracias, muchas gracias primero que nada por la invitación. Gracias, Coca, siempre un gusto y un placer colaborar y trabajar juntas. Y bien, mi nombre es Mayra Flores, soy responsable, al día de hoy, mi rol en la industria es directora de atracción de talento y desarrollo organizacional y líder de diversidad e inclusión para la empresa Forvia Faurecia. Como bien comentaste en mi semblanza, tengo 16 años trabajando para esta compañía, pero más de 25 años trabajando para la industria, específicamente en la industria automotriz, que al final es una de las industrias que son punta de lanza en el tema precisamente de inteligencia artificial.
Y mezclado con esto, bueno, ¿cuál es mi fortaleza o cuál es lo que yo considero mi talento? La adaptación y el aprendizaje. Y creo que en este tema es fundamental. He dedicado mi carrera en el transcurso del desarrollo de mi carrera, me he ido especializando en el tema del change management. Entonces, hablando de los procesos de adaptación a través de las competencias de liderazgo y utilizando herramientas como coaching y mentoring para apoyar a la gente, al factor humano precisamente, a ir viviendo todas estas transformaciones. Entonces, creo que también he sido afortunada en un proceso, en un periodo de vida donde reflexionaba con alguien hace unos días. Son 25, o en este caso los últimos 25 años de carrera profesional, en donde ha habido muchísimos cambios en términos de tecnología, y entonces los procesos de adaptación y de cambio han sido constantes, y eso ha enriquecido mucho la experiencia. Y la inteligencia artificial precisamente pues es eso, ¿no? Para mí es el modelar la inteligencia humana a través de los sistemas, y eso creo que nos va a dar muchas herramientas de crecimiento. Muchas gracias, Mayra Flores, bienvenida. Y continuamos ahora conociendo a nuestro panelista que hablará desde el punto de vista de tecnología, Raúl Miranda. Adelante. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, encantado y muchas gracias. Raúl Miranda, soy tecnólogo. ¿Cuál es mi talento? Creo que lo comentaba el otro día con Coca, trabajar de manera efectiva y con búsqueda trascendental. Hacerlo uno sin lo otro no le veo caso. Estamos muy poquito tiempo en este mundo como para no hacerlo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Matemáticas con alto poder de cómputo hecha realidad y que todos la ocupamos en el teléfono. Eso es una cosa espectacular y maravillosa. El mundo de los nerds ya nos llegó nuestro momento. Eso es algo súper lindo. Y yo sí soy experto, la verdad, yo soy experto en desarrollo de proyectos en producción que consumen empresas del Fortune 500 desarrolladas por científicos mexicanos. Eso es un orgullo espectacular que tenemos en la empresa, de que todo lo hacemos con científicos mexicanos y todo lo hacemos para empresas de la más alta calidad. Muchas gracias. Muchas gracias y pues bienvenidos. Ya ahora tenemos más gente que nos está sintonizando directamente desde las redes sociales y todos los que nos acompañan aquí en el aula digital. Y bueno, pues arrancamos ahora sí con tantas preguntas. Cada instante va a ser maravilloso. Coca, adelante. Falta Luis, ¿no? Sí. Luis, perdóname Luis, te tengo en primera plana todo el tiempo, eres mi primer. Como lo ves a cada rato. Lo tengo al lado. Luis, adelante. Muchas gracias, Alona. Gracias, Coca. Y bueno, me sumo a todas las felicitaciones al semanario, así como los agradecimientos a Coca Sevilla, a todo el equipo, ¿no? A Alona, mis compañeros y sobre todo a la gente que nos sintoniza, ya que para ustedes está hecho este esfuerzo tan disfrutable. Bueno, de mi parte, Luis Pisa, como me han presentado, yo me dedico, si lo puedo resumir, a la formación de líderes y equipos funcionales. Uno de mis superpoderes, por así decirlo, es que tengo la capacidad de actualizar mi potencial y con ello también yo puedo ayudar a la gente a que actualice el suyo, en términos aristotélicos, ¿no? De que esa posibilidad de ser la traigamos a la realidad, ¿no? Y esa posibilidad de ser lo mejor que queremos ser, pues lo materialicemos, no como una posibilidad, sino como una actualidad. Diría que ahí está mi talento. Y la IA, yo no me considero un experto, pero sí un gran entusiasta, apasionado en esto porque me ha interesado mucho el tema, me documento, pero me queda claro que hay quienes son los que están desarrollando la IA, pues son los grandes expertos. Para mí, que es, digamos, también en esta manera medio a lo mejor casi poética, yo veo que es la puerta de entrada a la singularidad, ¿no? La famosa llamada singularidad tecnológica, donde las máquinas serán muy posiblemente capaces de actualizarse a sí mismas, así como es mi trabajo con los seres humanos, que ahora las máquinas lo puedan hacer para ellas mismas, y eso va a cambiar toda la jugada de todo lo que conocemos. Muchísimas gracias, Luis. Ya estamos integrados todos y ahora sí, con esta perspectiva y esta emoción de conocer más, algunos serán expertos, para otros escuchamos
muchas veces que se exige de nosotros competencias tecnológicas. Algunos superaron el avance abismal de la pandemia con la incorporación tecnológica acelerada. Otros están reflexionando que buscar las competencias de community manager es una competencia básica que todavía nos intimida a algunos, y sin embargo ahora ya se nos exigiendo ser seres innovadores, creativos, tecnológicamente desarrollados y por supuesto siempre considerando el factor humano en uno de los momentos más críticos de adaptación mundial, ante factores interesantes económicos, ante una exigencia global de ser sustentables, ante una reflexión de hacer negocios y generar prosperidad, y a su vez esta presión constante de ser exitosos, lograr las cosas, ¿no? Entonces, si eres emprendedor, profesionista, académico, voluntario o simplemente estás aquí por alguna razón, esperamos que puedas disfrutar. Siendo puntualmente con nuestra hora para aprovechar de maravilla este panel, vamos a comenzar con la primera pregunta o la primera sesión. Les quiero compartir que vamos a tener el gusto de escuchar 2 minutos por cada uno de nuestros panelistas expertos. Y estos 2 minutos nos van a permitir tratar de ir hilando e integrando de alguna manera toda esta reflexión sobre qué es lo que vamos a aprender. Así que arrancamos. Y la primera pregunta que vamos a estar haciendo es la siguiente. Desde tu esfera profesional, por favor, compártanos, estimados ponentes, un ejemplo práctico de las tendencias de la aplicación de la inteligencia artificial en su área. ¿Y cuál es el impacto? ¿No? Me gustaría mencionar las tendencias, que son estas líneas ejes globales, que a veces vemos en películas futuristas que algún día vienen, ustedes las implementan día a día en sus áreas laborales. Y para esto vamos a comenzar con el rostro de las relaciones interpersonales. Luis, adelante. Muchas gracias nuevamente, Alona. Bueno, si queremos englobar, digamos, en categorías de lo que yo voy a hablar, digamos, podríamos hablar del mundo de la capacitación y del mundo del coaching, ¿no? Para ser muy simplistas. Yo lo que veo, yo tengo la oportunidad de formar parte de varios grupos de capacitadores dentro y fuera de México, en comunidades también internacionales, y lo que puedo decir es que no veo a la fecha tanto uso deliberado de la IA como me gustaría, ¿no? Normalmente trato de empujar las conversaciones, probablemente por eso también fui invitado acá, pero todavía veo que muchos colegas no lo utilizan deliberadamente. Cuando digo deliberadamente es que claro que lo usan porque está por todos lados la IA, lo tenemos en nuestros teléfonos, como decía hace rato Raúl, si no mal recuerdo, pero el uso deliberado, es decir, consciente a propósito, lo veo poco. Creo que estamos en esta curva entre los early adopters y el early majority, que le llaman en esta adopción tecnológica. Yo te puedo decir, eso sí, donde sí llego a ver el uso de las IA de manera deliberada, cuáles son usos concretos. Por ejemplo, que no necesariamente estoy de acuerdo, pero veo a compañeros coaches pidiéndole a ChatGPT que les hagan preguntas poderosas para sus clientes, ¿no? Esto es algo en lo que yo estoy en desacuerdo, pero sí veo que lo hacen. Veo también colegas de este mundo del coaching que le dicen, oye, Chat, actúa como, vamos a llamarle Tony Bobbins, ¿no? Para no decir el nombre del coach, y dime cómo resolvería este caso que tengo con un cliente que no logra hacer tal cosa, y entonces dejan que la IA les diga cuál sería la receta, ¿no? Si estuviera ahí haciéndolo tal coach. Entonces, me parece que estos son usos creativos, pero inexactos. Pero para ser concretos, estos son un par de usos que yo estoy viendo hasta ahora. Ya, tal vez más adelante les platique de cómo yo lo estoy utilizando. Muchísimas gracias. Arrancamos con esta perspectiva del mundo de las relaciones también humanas y de las necesidades de generar vínculos y conversación con inteligencia artificial. Continuamos con el rostro de la tecnología. Adelante, Raúl, por favor. Muchísimas gracias. Usuarios expertos o no, pues los chicos son usuarios expertos, ¿no? Entonces hay que acompañarnos con los chicos y por ahí la vamos dando. Yo creo que no hay futurismo y sí lo ocupamos, aunque no queramos. Si ahorita digo, estoy en casa, si ahorita le digo, oye Siri, la máquina se va a prender, ya se prendió. Y todos ocupamos Waze. Ya se prendió, ya vieron. A ver, el tema es que ahí está todo lo que tenemos que ocuparlo. Solo que tenemos que ver
que tenemos que ocupar inteligencia artificial todos los días y de manera exacta. Un Waze que nos dejara a 3 calles de donde vamos no sirve de nada. Es una máquina que nos tiene que dejar exactamente en el punto y en un lugar adecuado. Eso es una inteligencia artificial adecuada. Lo digo por ChatGPT. ChatGPT es una máquina muy buena, muy cara, pero que es inexacta. Entonces es un buen experimento. Una máquina buena es Waze porque es efectiva. Una máquina inexacta es Waze sirve para experimentar y luego lo ponemos a trabajar. Es nuestro tema. Rapidísimo, mi caso de uso es que yo trabajo en una empresa egresada de MIT, se metió a concurso de tesis de 2 maestrías de economía, queríamos hacer inteligencia artificial general, vimos que no era posible, nos fuimos a hacer hicimos el experimento en Veracruz, en una universidad pública, espectacularmente. Vimos que no éramos buenos para hacer inteligencia artificial general, que es lo que hace ChatGPT, que es muy difícil. Nos fuimos haciendo pequeños, hasta ser enfocados. Hoy día, nuestra máquina entrega una efectividad del 87%, entrega la respuesta muy importante en 2 segundos y cuesta muy barato, menos de $1. Entonces, eso es hacia donde tiene que ir y las preguntas y las cosas que tenemos que hacer es a donde nos tenemos que ir. Este balance entre el uso y la economía es súper importante. Y voy a otra vez con lo mismo. Lo que más orgullosos estamos es que lo hacemos todo con científicos mexicanos. Porque regreso a mi punto inicial, son puras matemáticas. Esto existía desde los años 40. Ahora se puede ocupar porque hay cómputo intensivo. Muchas gracias, Raúl. Definitivamente escuchar a un científico te da paz. Creo que desde el mundo mercadológico del cine, futurismo, ¿no? Hay esta perspectiva de repente de pánico, ¿no? Entonces siempre cuando hablamos con gente científica nos tranquilizan totalmente hacia una perspectiva de una manera más fría, mucho más inteligente en la situación desde el origen de la funcionalidad. Continuamos con Gustavo. Hablemos de educación e inteligencia artificial. Adelante. Muchas gracias. Yo asumí que esta pregunta, y nuevamente hablando de la esfera que me rodea, giraba en torno a la educación en general y no necesariamente a la universidad o el área profesional en la que formamos nosotros en ASMedia. Si me quedo con esta premisa, puedo platicarles, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto porque esto ha sido noticia nacional a manera de tendencias, y que ha generado polémica en temas de regulación, ética y de muchísimas cosas, lo que está en boca de todos y tiene a los maestros, particularmente en el área de la educación, prácticamente de cabeza, sin duda, y de nivel transversal, estaríamos hablando de los, ya también se comentó, ¿no? De los chatbots, ¿no? Que son estos softwares basados en la inteligencia artificial, capaces de mantener conversaciones en tiempo real, ya sea por texto o voz, ¿no? Los hay, por supuesto, y los hemos usado, como bien decía Raúl, nosotros no sabemos que estamos usando la inteligencia artificial todo el día, pero cuando nos metemos a algunos sitios y están por ahí los WhatsApp y nos contestan o nos atienden, estas cosas, o sea, a nivel comercial se utiliza mucho, pero de un poco tiempo para acá surgen justamente el chat GPT o GPT y ahora también Brad de Google, ¿no? En donde resulta ser un recurso muy utilizado por los estudiantes, ¿no? Nuestra universidad, nuestra escuela no es la excepción, no se salva, ¿no? Y los estudiantes lo utilizan para hacer tareas, ¿no? Para a veces investigar. El caso que todo el tiempo está en tela de juicio es la elaboración de ensayos o incluso, yo diría, participación en la misma clase. En cuanto al impacto, bueno, pues ha sido caótico y ha sido cuestionado, como lo acabo de decir, ¿no? Sobre todo por los profesores en términos formativos. En ocasiones, por supuesto, no se toca, no se logra la parte del objetivo, pero al final yo creo que esto se puede resolver, como siempre se ha hecho, hablando de cambiar la dinámica de la clase, ¿no? Que no sea tarea, sino más bien una actividad que ayude al pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar esta primer ronda de conversación introductoria de alguna manera sobre tanto tendencias como
reconocer, ¿no? Creo que algo importante es socializar la inteligencia artificial porque muchas veces intimida qué es, dónde está, ¿no? De alguna manera está este paradigma de los genios de laboratorio, ¿no? Me remonto a Iron Man directamente y imaginarnos que nace en laboratorios. Yo soy hija de un físico matemático, soy sobreviviente de Chernóbil, entonces les puedo decir que uno sabe de esto, uno piensa sobre oportunidades interesantes, sobre cómo esta optimización tecnológica, sobre estos temas de adaptación que tenemos que tener. Interesante la perspectiva y sobre el nicho de personas que necesitan consumir. La inteligencia artificial es para jóvenes, es para todos, distingue profesiones, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Continuamos con esta segunda ronda que me parece increíble y la pregunta es muy sencilla. Crear o destruir. Siempre que nosotros buscamos implementar alguna metodología, algún expertise nuevo en el mundo de la innovación, ¿no? Buscamos todo el tiempo optimizar, pero aquí entra como esta polémica de descubrir y conocer realmente cómo la inteligencia artificial puede beneficiar o de alguna manera no es que perjudique, sino nos hace pensar sobre los riesgos, las bondades, los beneficios. Así que reflexionemos acerca de esto. Para esta reflexión y ronda, me gustaría preguntarle tanto a Mayra como a Luis, porque bueno, ustedes están en el área humana, diario, antes se decía recursos humanos, después capital humano, hoy hablamos de culturas, en el futuro qué va a pasar. Y la reflexión sería, ¿cuáles serían los beneficios desde su punto de vista de la inteligencia artificial en su actividad profesional, considerando para nuestros asistentes que hablamos de la parte de talento humano, impacto humano y relaciones interpersonales? Comenzamos con Mayra. Tenemos 2 minutos. Muchas gracias. Sí, bueno, Alona, primero que nada me faltó la primera pregunta, entonces creo que para poder hablar de crear o construir tendría que hablar primero de en qué lo estamos aplicando nosotros en industria y hablando de recursos humanos. Puntualmente, cuando hablamos en el tema de recursos humanos, hoy lo estamos viendo puntualmente como herramientas. Y como herramientas muy útiles que nos ayudan primero a hacer reducción de tiempos y a mejora de los procesos, definitivamente a realizar una mucho mejor toma de decisiones y derivado de ahí algo que creo que es muy importante, que es la parte de la satisfacción del colaborador. Entonces, definitivamente cuando hablamos de procesos de capital humano, y hablamos de trabajar con el factor humano, como yo siempre lo comento y como trato con muchos ingenieros, sobre todo esto no es 2 más 2 y nos va a dar siempre la misma fórmula. Estamos hablando de gente que bajo ciertas condiciones va a estar cambiando constantemente. Entonces, ¿qué nos da la inteligencia artificial? ¿Qué nos dan todas estas herramientas? Un poco más de certidumbre en este tipo de procesos, que siempre es muy útil para cualquier organización. Y derivado de esto, llegar a la satisfacción de los colaboradores. Por un lado, es el proceso de atracción de talento, y esto nos va a dar un poco más de certidumbre. Hoy utilizamos herramientas y sistemas que nos ayudan a hacer un filtro o un prefiltro de los candidatos mucho más certero a las competencias que estamos buscando. Nos permite incluso hacer un modelo de copiar ciertas competencias de colaboradores que ya tenemos dentro de la organización que tienen esas competencias, y a través de la inteligencia artificial podemos buscarlas en candidatos externos. Entonces, eso es muy enriquecedor para el proceso, para la organización. Y ya cuando tenemos a la gente dentro, pues obviamente a través de todos estos algoritmos poder identificar cuáles son las áreas de desarrollo de nuestra gente para poder trabajar de una forma mucho más precisa y apoyarlos en ese proceso. Entonces, en cuanto a satisfacciones, es muy útil. Y coincido completamente con Gustavo desde el punto de vista académico, ligándolo con el tema de las empresas. Y veía también un comentario que ponían aquí en el chat que decían de dónde quedaba la comunicación y la empatía, que eso es cómo lo suplimos con inteligencia artificial. Hasta el día de hoy, en estos procesos, nosotros no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque pueden utilizar el chat GPT, pueden
Puedes tener una aplicación que te ayuda a contestar un correo de una manera correcta, más políticamente. Puedes ayudar a hacer un escrito tal, pero al final, eventualmente, cuando hablamos de una empresa, vas a tener que llegar con una persona face to face o por lo menos de manera digital, y eso ya no lo va a poder sustituir. Entonces, las competencias y competencias de liderazgo de las personas las tenemos que seguir manteniendo ahí, y tenemos que encontrar la manera de que utilizar estas herramientas para que estas puedan ser exponenciadas y crecer. Ese sería mi punto en la primera pregunta. Y bueno, perdón, con respecto a la segunda pregunta es crear y... ¿La repites, por favor? Claro que sí, Mayra, muchísimas gracias. Justamente me gustaría reflexionar sobre un punto que usted pone sobre la mesa, que es esta parte de esta tranquilidad de decir, en estos momentos en México, en su expertise, se está usando para atracción y retención de talento, ¿no? Que tenemos una crisis nacional en rotación de personal, ¿no? Y gracias a esta intervención, la segunda ronda sería hablar y conversar sobre crear o destruir específicamente. Entonces, queremos preguntarle sobre estos beneficios, mucho más ya específico, los beneficios que a usted le ha funcionado como directora y en su industria particularmente. Los beneficios serían una rapidez en los procesos y mayor certeza en búsquedas de perfil, en los perfiles adecuados para la compañía, por un lado. Y por el otro lado, como comentaba, el incremento de la satisfacción de los colaboradores al momento de que somos capaces a través de diferentes herramientas de identificar cuáles son las áreas, uno, de desarrollo que tienen nuestros colaboradores, pero también, por otro lado, identificar cuáles son áreas que los colaboradores se sienten más identificados. Ya no es nada más el hecho de lo que yo identifico como empresa que le falta, a mi criterio y a mi parecer, a una persona, sino qué es lo que le gusta a la persona y cuál es su pasión para seguirla, y poder hacer esta conjunción y poder, entonces sí, utilizarla para la retención del talento. Entonces, en mi experiencia, estamos tratando de explotar lo más posible la inteligencia artificial en cuanto a atraer el talento adecuado y poder tenerlo con nosotros y desarrollarlo y llevarlo a su límite mayor. Muchísimas gracias, Mayra Flores, escuchando la perspectiva desde talento humano. Importante lo que usted menciona, particularmente esta nueva posibilidad que debería ser desde la prehistoria, sin embargo, de esta doble vía sobre no solamente las empresas, instituciones, organizaciones reclutan, contratan para transformar la economía de un colaborador o las oportunidades de crecimiento profesional, sino al revés, los que están del otro lado que buscan colocarse en la industria laboral tienen la posibilidad de empezar a manifestar qué es lo que buscan, y este match a mí se me hace fantástico. Profundizaremos más adelante, y ahora entonces queremos escuchar la perspectiva. Luis Pisa, adelante, temas de impacto humano. Continuamos con crear o destruir y beneficios. Claro que sí, Alona. Pues definitivamente, como cualquier herramienta y cualquier nueva tecnología, y sobre todo ahorita que tenemos la película de Oppenheimer en cines, no estoy haciendo promoción, pero es un caso histórico, sabemos que con cada tecnología el ser humano tiene capacidad para las dos. Es decir, tenemos muchas cosas que estamos pudiendo crear y también para destruir. Simplemente hay que ver ya en términos reales lo que está pasando con la huelga de guionistas y actores, ¿no? En este momento en Hollywood, de cómo le está pegando a nivel trabajo. Pero hablemos de crear, ¿no? Les decía que desde mi cancha, desde los diferentes foros en los que estoy, todavía no me ha tocado ver mucho uso para acá. Hay algunos usos y yo quiero darles un ejemplo de cómo yo lo estoy utilizando. Hay dos tecnologías que me gustan mucho y que uso todos los días. Una es Midjourney, que es una IA que diseña, que dibuja, que ilustra a partir de comandos. Y la otra es, pues ya muy conocido, ChatGPT en su versión 3.5, que es la abierta para todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como bien decían, es bastante inexacta cualquiera de los dos. Por ejemplo, en Midjourney queda muy claro que cuando pides una imagen, de repente pone 6, 7 dedos o saca cosas raras por todos lados. Entonces, uno tiene que ir afinando los comandos.
Lo mismo pasa en ChatGPT. Entonces, el documento que les puse en el chat es algo de creación a partir de las dos tecnologías que estaba platicando yo con un cliente que quería aprender más sobre asertividad. Y me dijo, recomiéndame algún recurso, ¿no? En ese momento busqué recursos, no tuve algunos a la mano que hubiera querido y otros que encontré en la web no me terminaban de gustar porque en la asertividad hay muchos malos entendidos, ¿no? Se confunde con que asertividad es ser acertado, decir las cosas adecuadas, cuando la asertividad es el punto medio entre la agresividad y la docilidad. Pero esto casi no lo encontramos. Pero yo, como lo he estudiado y lo sé, ¿qué hice? Pues creé el documento y lo creé en apenas unas horas utilizando ChatGPT y Midjourney, pero a partir de lo que yo conozco, ¿no? Entonces, la gran trampa de estas IA es que si tú no lo conoces y le preguntas y te dice cualquier tontería, tú te la vas a creer porque no la conoces, ¿no? Entonces, uno no puede delegarle totalmente a la IA todo el conocimiento y la autoridad, porque incluso tiene sus disclaimers anteriores de que no le pidas que tome decisiones. Por supuesto, no te va a recetar medicina, por ejemplo, ¿no? Y que no te lo tomes así como totalmente en serio porque puede tener todavía problemas, sobre todo en la versión 3.5, que está limitada a 2021, su base de datos, y que si tú le preguntas, por ejemplo, por la muerte de la reina Isabel, te va a decir que es un fake news, que no ha sucedido, ¿no? O sea, así es en este momento cómo funciona. Entonces, hay que entender para qué sirven y cómo la utilizamos para favor. En mi caso, yo le pude hacer no le voy a llamar ebook, ¿no? Pero sí un documento PDF sencillo, claro, que incluso venía hasta con un test sencillo para que mi cliente pudiera determinar qué tan asertivo era o no y ver quiénes son los principales teóricos y exponentes, y a mí me ahorró muchísimo tiempo. Normalmente me hubiera tardado yo, no sé, varios días o hasta una semana en hacerlo, y con esto lo pude hacer en 3 horas, digamos. Interesante esta perspectiva, ¿no? Pareciera el ser humano moderno estamos acostumbrados, o por lo menos en el mundo de los negocios y emprendimientos, crecimientos, ¿qué te beneficia? ¿Qué te deja? ¿Qué te da? ¿No? Venimos de una era ancestral donde siempre se hablaba de riqueza, de multiplicar valor, de cuál es el ROI, ¿no? Y me pongo a pensar que aquí en la IA no solo es ROI, ¿no? ROI social, anti-ROI, vale la pena darnos cuenta qué es lo que nos beneficia, ¿no? Concluyendo esta segunda ronda a todos aquellos que nos acompañan. Por un lado, tenemos la perspectiva de la rapidez, la certeza, nos permite desarrollo, nos permite hacer procesos mucho más ricos y veloces de encontrar, yo diría, el match perfecto de colaboradores que estamos buscando, que mezclado con el efecto pospandémico también nos abre globalmente el mundo. Y por el otro lado, nos quedamos con esta perspectiva mucho sublime y sutil que nos comparte Luis directamente cuando hay que intervenir en aspectos más allá de lo cuantitativo, cualitativo, reflexivo, donde usamos alguna de las tantas herramientas que comienzan a existir en el mercado para acelerar ciertos procesos o para un poco de benchmarking tecnológico global cruzado con una respuesta. Muchísimas gracias, Mayra y Luis. Y ahora nos vamos a la siguiente ronda. La ronda número 3, vamos a continuar con esta reflexión y ahí vamos a traer 3 minutos cada uno de nuestros ponentes, comenzando con Raúl y siguiendo con Gustavo. Y lo que queremos conocer es específicamente, para los que somos nuevos, un ejemplo de cómo la inteligencia artificial podría amenazar a la sociedad. ¿Qué pregunta más comprometedora? Y la segunda, ¿qué deberíamos de considerar para hacer el mejor uso de esta, ¿no? Que ahora que estamos en etapas iniciales, creo que es algo que en los no inicios de la inteligencia artificial queremos preguntarles. Adelante, Raúl, le escuchamos, por favor. Muchísimas gracias. Por cierto, gracias por decirme científico. Ya quisiera yo ser científico. Además, soy un ingeniero que hace cositas de inteligencia artificial. Yo creo que una pala de cavar, sirve para cavar un hoyito en la tierra y plantar un árbol. O bien, podría servir para zorrajar la cabeza a alguien. Es una decisión personal, cómo utilicemos esa pala, esa herramienta. El tema de la tecnología y del avance no es una pala y no es Skynet y no es la Matrix y no son los Transformers. Es cómo queramos nosotros ocupar la tecnología. Y queremos ocuparla o tenemos que ocuparla. Para poder ocuparla, no nada más es llegar y plantarse,
sino que tiene que haber una introspección muy personal. Me parece a mí, por eso decía al principio del trabajo trascendental, tenemos que mejorar primero nosotros, después de tratar de mejorar con la familia, luego la sociedad y por último el mundo. De verdad que sí se puede. El tema es iniciar. Esto es, cada quien en su ámbito de trabajo o ámbito de estudio, podemos empezar a buscar, a hacer cositas de tecnología y tenemos que ir ocupándolas de la mano con nuestro mejorar personal. Entonces, yo creo que por ahí es el tema, ¿eh? No puede separarse lo uno de lo otro. Y como somos humanos, pues lo que tenemos que hacer es ser mejor seres humanos. Eso es lo principal. Ya después, ser usuarios o creadores de inteligencia artificial. Y como decían por ahí, lanzarse al agua como patos. No hay de otra. El porcentaje de error va a ser muy alto, pero el porcentaje de aprendizaje va a ser muy, muy reconfortante. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos chicos de 11 años que después de cursos de 20 horas hacen y han logrado tener máquinas que aprenden. Resumiendo, entonces no hay un tema que podamos amenazar a la sociedad. Lo podemos amenazar con inteligencia artificial o no. Podemos amenazarlos en un salón de clases o en Forbia. El tema no es ese, el tema es cómo nosotros queremos ocupar las herramientas. Y yo que he estado ahí, les invito a que sí se puede. Si ocupan Waze, pueden ocupar inteligencia artificial. Si ocupan Amazon, pueden ocupar inteligencia artificial. Si tienen tiempo y ganas, pueden hacer matemáticas básicas o tener ciertos modelos de aprendizaje. Todo se puede hacer. Simplemente es cuestión de hacerlo como patos al agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Es importante también, una de las tendencias globales 2023-25 es la simplicidad. Me encanta cuando le escucho esta parte de que sea familiar, que no sea algo externo, algo imposible, algo que solamente es para unos cuantos. Y si efectivamente los grandes expertos en tecnologías científicos tienden a decir que solamente son expertos en esa parte, pero sin ustedes no podríamos transformar a nuestro país y mundo. Continuamos con la intervención de Gustavo. Particularmente, seguimos en el tema de si la inteligencia artificial puede amenazar a la sociedad. Adelante. Claro, gracias a Leona y también gracias a Raúl porque justamente con su introducción me ahorró algunos segundos. Es decir, como lo dije al principio, para mí es una herramienta y una herramienta por sí sola no es ni buena ni mala, sino la persona que la utiliza. Y en este caso habría que poner entonces la lupa sobre el ser humano, que finalmente como ser humano y como especie de repente no entendemos cómo de alguna manera podemos llegar a hacer cosas que verdaderamente pues son totalmente incomprensibles. En este sentido, y tratando nuevamente de ser muy fiel con la pregunta, si yo tuviera que pensar cómo esta herramienta de la inteligencia artificial puede amenazar dentro de la esfera o del marco de la educación a la sociedad, se me ocurren dos aproximaciones. La primera, digamos que un sistema educativo, quisiera que fuera más un planteamiento de ciencia ficción, pero desgraciadamente hay ejemplos en el mundo que no es así. Que un sistema educativo, por ejemplo, de un país la utilizara como un instrumento o herramienta ideológica, en donde tratara de evangelizar de una u otra manera con alguna especie de filosofía, ¿no? Y coartar algunas cosas, generando una serie de materiales, contenidos que finalmente se convierten en los contenidos mismos dentro de las escuelas, en todos los sistemas, en todo el sistema educativo. Otra, a lo mejor empresarios con poca ética que finalmente piensan que a través de las herramientas que nos da la inteligencia artificial, incluyendo toda la parte, por supuesto, de cursos a distancia o generación de maestros virtuales y una serie de cosas, se pudiera sustituir la figura de un catedrático, de un profesor, de una profesora, cosa que definitivamente me parece que no es algo que suceda, cuando menos no en los próximos 50 años, ¿no? Y más bien mi verdadera preocupación, que eso sí es algo que veo cercano, es que como bien saben, y los especialistas, en este caso Raúl, si me corrige en caso de que esté equivocado, pues todo esto de las inversiones y los desarrollos de productos de inteligencia artificial han llevado a inversiones verdaderamente importantes y grandes. Y nadie hace nada gratis.
Es decir, los grandes corporativos o las personas que son dueñas de estas marcas y de estos productos, al final, pues tienen que, de alguna manera, recuperar todo lo invertido. Lo nuevo y la tecnología, desgraciadamente, en sus inicios es cara. Y entonces, la preocupación real para mí es que todas estas herramientas generadas con la inteligencia artificial que ayudan o que pueden ayudar muchísimo, por supuesto, a la educación, ya sea en las clases como soporte, en la evaluación, en los acompañamientos, en muchísimas cosas, no puedan llegar a todos. Si el gobierno tendrá una responsabilidad en las escuelas públicas, nuevamente en todos los niveles, las universidades o las escuelas particulares tendrán lo suyo, pero mi verdadero temor es que pase un poco como la manipulación genética, ¿no? Que quienes tienen el dinero puedan acceder a esta, digamos, ciencia y tecnología que los ayude a no tener enfermedades, a vivir más años, a muchísimas cosas, pero los que no tienen dinero y acceso a la misma, pues son una subespecie por ahí humana. Aquí mi preocupación real sería que haya dos tipos de sociedad. La sociedad preparada, la sociedad que de alguna manera tiene los conocimientos, habilidades, destrezas y valores que sirven para sobrevivir, y una sociedad que no tiene los recursos, que no tiene acceso a la inteligencia artificial y estas herramientas, que pudiera convertirlo en gente que compita con nosotros. Interesante, interesante, ¿no? Son temas polémicos que nos cuesta como seres humanos, aquí reflexionando saliendo de esta ronda como muy interesante sobre la amenaza, ¿no? Me gustaría concluir un poco para el público que nos acompaña, inteligencia artificial a través de sistemas que piensan como humanos, a través de sistemas que actúan como humanos, a través de sistemas que comienzan a pensar racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Son algunos de los tipos de inteligencia artificial clasificados hoy en día en el mundo. Y dentro de estos 4 grandes categorías, pues a mí me gusta siempre decir, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿No? Y creo que no hay que perder el objetivo, ¿no? No imaginarnos este futuro de superhéroes o la película Yo Robot, ¿no? Donde nos vemos demasiado lejos, sino darnos cuenta cómo como humanidad los desafíos tecnológicos y la posibilidad de seguir mejorando la estancia de nosotros los seres humanos en el mundo es la que vale la pena antes de esta especulación o falta de conocimiento. Y para esto, pues vámonos a continuación a la ronda 4, quédense con nosotros, vamos a escuchar en un minuto concreto, sé que, gracias panelistas queridos, sé que es difícil, pero bueno, al final me dejarán más tiempo para contestar preguntas de nuestra audiencia. Específicamente, ¿ustedes consideran que al día de hoy la inteligencia artificial es más una oportunidad que una amenaza? Y específicamente hablemos ya de la parte social. ¿Cómo ustedes usarían la inteligencia artificial para generar un impacto positivo en la sociedad? Porque como saben, hoy en día no hacemos cosas así nada más. Debemos de trascender por lo menos en alguna variable social, es muy importante, ¿no? Entonces arrancamos con Raúl Miranda. Adelante, por favor. Hola nuevamente. Con mucho gusto, Gustavo. Estoy para servirte. Te hago la intro y hacemos mancuerna. Y para evangelizar no se necesita IA. O sea, para evangelizar se necesita dar una conferencia todos los días y ahí le pago. No necesita tecnología. A ver, esta es la mejor época del ser humano. No ha habido más calidad humana en este mundo que el 2023. Hay menos en enfermedades, hay más gente, hay más agua, hay más alimentos. ¿Se acuerdan? Por ahí tengo algunos contemporáneos o un poquito por ahí. ¿Se acuerdan de las crisis de hambrunas de Biafra? Eso ya no existe. La pandemia la derrotamos en 4 años y todo esto gracias a la tecnología. Entonces, esto es una oportunidad. En Relativity6, que es mi empresa, no somos superiores, simplemente aprovechamos la oportunidad y con esto contesto la pregunta. Imagínense, del MIT nos fuimos al Tecnológico de Misantla en Veracruz. De ahí a dar cursos de inteligencia a chamaquitos de 11 años. Luego empezamos a pagar impuestos en Puebla y ahora hacemos que empresas del Fortune 500 bajen su proceso de cotización de 20 días a 2 horas. Eso es lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Solamente hay que enfocarnos y no hay que espantarnos. Y otra vez, ponernos a estudiar y a trabajar de manera ordenada como patos al agua. Hay que darle. Un minuto. Muchísimas gracias. Eslogan, posicionamiento, talento mexicano. Continuamos con Luis. Luis, te escuchamos.
A ver, oportunidad o amenaza. Creo que en este momento es más oportunidad que amenaza. Es más las posibilidades que nos ofrece. Como decía, lo que a mí me aporta es que puedo dar soluciones a mis clientes de manera más ágil, más rápida y más costeable, ¿no? Hay muchas cosas que antes me costarían más tiempo y recursos y que hoy las puedo ofrecer gracias al IA. Pero creo que la división la va a marcar la singularidad. En la medida que siga avanzando, porque va a seguir avanzando de manera natural la IA, si llega a ese punto donde puede, por así decirlo, cobrar conciencia, ¿no? Para ponerlo en términos así, casi de ciencia ficción, ahí yo creo que va a ser más amenaza que oportunidad. Pero aún en ese escenario tenemos esperanza. Por ejemplo, hoy en día Elon Musk le está dedicando a inversión a Neuralink, ¿no? Este aparato que permite conectar el cerebro con dispositivos, porque es lo que él considera que nos puede dar una ventaja frente a una IA que evidentemente va a ser mucho más inteligente que nosotros, mucho más ágil y que no va a tener muchas de las limitaciones humanas, ¿no? De cotos, de tribus, de egoísmos, ¿no? Que a nosotros nos van a limitar frente a ella. Pero todavía ese es un escenario de ficción, solo que latente. En este momento creo que es ventaja. Y para quien lo utilice y lo sepa utilizar junto con su inteligencia, creo que puede ayudarle a destacar claramente en el mercado, en su vida y funcionar mucho mejor. Muchas gracias, Luis. Continuamos ahora con la intervención de Gustavo. Muchas gracias. Bueno, yo también lo veo definitivamente como una gran oportunidad. Lo dije al principio y lo repito en este momento. Especialistas hablan de que en la educación existen básicamente 4 componentes que la conforman. Y estas serían, digamos, evidentemente la clase, la parte, por supuesto, de los trabajos, las tareas que tiene que hacer el alumno, la evaluación, que sería los exámenes, y las tutorías o el acompañamiento. La inteligencia artificial ya lo hace, ya nos ayuda de muchas formas. Respecto, por ejemplo, a las lecciones, si un maestro lo hace bien, se puede apoyar con muchísimos materiales, herramientas en todos los niveles, por supuesto, para desarrollar las habilidades, las competencias, lo que sea en cualquier nivel educativo. Con respecto a las tareas, la inteligencia artificial a través de, por ejemplo, las plataformas educativas que de alguna manera ayudan a toda la gestión de la escuela, pues ahí puede el profesor descargar todo el tema de las evaluaciones, pueden incluso personalizarse las evaluaciones, y eso es fantástico porque nosotros sabemos que somos distintos, únicos e irrepetibles, y la forma en la que aprendemos finalmente pues es distinta. Entonces se puede personalizar la educación, ¿no? En materia, por supuesto, de exámenes, pues ahí está, ¿no? Que una persona puede ser más perceptiva. Algunos conocerán las famosas inteligencias de Gartner, ¿no? Si yo de alguna manera me baso en alguna de estas, podré saber cómo puedo ayudar más a un alumno que a otro. Esto ya se puede hacer, ¿no? Y finalmente, también hay especialistas que hablan de que el trabajo no productivo de un profesor le quita aproximadamente el 50%. Si todo esto lo descargamos en las herramientas de la tecnología, de la inteligencia artificial, le queda tiempo al maestro para ser más humano, para desarrollar esto que finalmente es transversal en la formación, temas de empatía, temas de creatividad, temas de pensamiento crítico, que son requerimientos, finalmente Mayra no me dejará mentir, para efectos de cualquier perfil profesional, ¿no? Entonces, nosotras las escuelas debemos enfocarnos en hacer más humanos a los alumnos y dejar que las herramientas y la tecnología nos ayude a formarlos en la parte de conocimientos y competencias de otro tipo. Interesantísimo, porque buscamos la optimización y el complemento más, no la sustitución, ¿no? Regresamos a los orígenes. El humano crea e impulsa la inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué fines? Y continuamos con Mayra, por favor, queremos escucharle. Sí, bueno, yo creo que mis compañeros panelistas lo comentaron claramente. Es una oportunidad. Y y creo que quedó claramente demostrado a través del proceso de la pandemia. Como creo que Raúl lo comentó, esto ya tiene mucho tiempo, incluso mismo Zoom, por ejemplo, antes de la pandemia existía,
iban muy despacio y la gente no veía la necesidad. Se creó una condición en donde la necesidad surgió y la oportunidad se presentó. Y entonces hoy, después de un periodo de 4 años de encierro, nos dimos cuenta que esto se volvió ya una forma de vida. Y creo que ahí también se mostró un pequeño ejemplo de lo que pudiera ser, como comentaba Luis. No es una amenaza en este momento, pero sí tenemos que ir trabajando con mucha responsabilidad en el tema de la anticipación a futuras situaciones complejas que podrían ir derivando del uso de la inteligencia artificial. Tan es el sentido de no estábamos acostumbrados al trabajo remoto, no estábamos acostumbrados al Zoom. Llega la pandemia, empezamos a trabajar de esa forma, lo empezamos a establecer como un modo de vida de trabajo y no teníamos una legislación para hacerle frente. Y entonces empezó a moverse esto. ¿Por qué? Porque empezó a afectar a la gente. Entonces, no hemos tenido esa anticipación. Hoy creo que estamos en un momento en donde lo estamos utilizando definitivamente como una oportunidad en muchos sentidos, como yo ya lo expliqué, y puede derivar en éxito para la gente en muchos sentidos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, creo que Raúl lo comentaba también, que se haga un buen uso de esta inteligencia artificial y nos vayamos preparando. En nuestro caso, y lo comentamos, Forvia es una empresa responsable, es una empresa que está utilizando las herramientas para poder identificar los talentos adecuados, para poder desarrollar a nuestra gente, pero siempre manteniendo la decisión, digamos, del ser humano como primordial y del management. Entonces, aunque tengamos todas las herramientas que sean capaces de decirnos esta persona es la correcta por cualquiera de los algoritmos, la decisión siempre va a quedar en el ser humano. Y esa va a ser una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar. Como comentaba Gustavo, si desde la parte de la educación se trabaja en este factor de decisión y de criterio, de desarrollar este criterio de análisis en los estudiantes, eso a la industria le va a ayudar a tener mejores profesionistas que puedan manejar este tipo de retos. Siempre, Mayra, gracias. Siempre nos transmites de alguna manera un futuro de posibilidades, ¿no? Y creo que esto es formidable porque en estas épocas de adaptación post-pandemia estamos lidiando con temas interesantes de adaptación generacional, transformación de la búsqueda de ecosistemas de trabajo mucho más colaborativos, mucho más amenos. Y creo que eso es importante, ¿no? ¿Cómo yo puedo garantizarle? Me encanta porque hacían hace unos instantes este comentario a través de Gustavo, de OK, y a través de Raúl, de el tiempo que sobra. Y es que los seres humanos no tenemos tiempo, vivimos ocupados, ¿no? Vamos a cerrar esta ronda. Ya hemos viajado con nuestros panelistas 4 rondas muy interesantes donde nos han presentado las bondades, los beneficios de la inteligencia artificial para crear o para destruir y como amenaza o como un tema que al contrario no nos amenaza sino nos da oportunidades. Ahora, querido público, queremos compartir con ustedes y entrar en esta preronda ya final de cierre, donde podemos desahogar algunas de las preguntas interesantes. Bueno, agradecemos muchísimo a Erika Celina Patiño, que nos acompaña y nos consulta y nos comparte que es claro que en la actualidad para la generación de los 70s, 80, 90 ya es o mejor dicho, ya estamos en el futuro. Ante la inteligencia artificial, a lo que nos queda claro es el desarrollo de un software que razona si te da la entrada y explica la salida, pero la interacción a las humanas en la que ofrece es un gran apoyo en toma de decisiones para tareas específicas. Así es, Erika, muchísimas gracias. También muy interesante el toque, la perspectiva intergeneracional de cómo cada uno va adoptando la inteligencia artificial para su trabajo o su subsistencia. Y queridos ponentes, me gustaría, Raúl, voy a pedir tu ayuda, por favor, en ayudarnos a contestar. Tenemos una pregunta de Lilian Aguilar, particularmente en el área de la salud, en donde parte el éxito del tratamiento y apego al mismo. ¿Cómo se suple esto con la inteligencia artificial? La comunicación, la empatía, ¿cómo se suple con la inteligencia artificial? Pues no se suple. De hecho, inicio
inicio con algo que escribió Erika. A ver, las máquinas no razonan, ¿eh? Las máquinas son números. Son números y son códigos. Las máquinas no razonan ni van a razonar. Los nombres que se les han dado es porque han sido hechas a emulación del ser humano. Y la única forma, yo creo, que los científicos que las crearon o que crearon los algoritmos, pues fue, ¿cómo le hago para sacar un pensamiento tal cual o un resultado? Ah, pues voy a tratar de hacerlo como lo hago yo. Y entonces es un símil y por eso le pusieron inteligencia artificial. Las máquinas no razonan, las máquinas solo dan resultados. Son ecuaciones muy complejas, es tiempo de los nerds, ecuaciones muy complejas que dan resultados. No es otra cosa, ¿eh? O sea, las máquinas no razonan, no es Skynet, no es la matriz, no son los Transformers. Me operaron de mi dedito hace unos 4 meses. Yo no sabía que existía me llevé el tendón por alguna razón y no fue una máquina, fui yo. Y no sabía que había ortopedista de dedo. Espectacular lo que me pasó y lo que está, y cómo le hicieron y cómo funcionan los tendones y todo eso. Todo ese proceso no hay forma que lo reproduzca nadie. En cambio, el proceso de la tecnología, o sea, me refiero, todo ese proceso es cómo operaron, cómo entré al quirófano cantando a Pink Floyd, cómo me dormí y cómo llevo 3 meses en terapia. Ese proceso no hay nada, pero tampoco esto hubiera sido casi tan, es impresionante cómo está medido casi natural, si no hubiera habido la tecnología. Primero, lo que pasó en ese quirófano. Después, el chocho que me dieron para dormir y que nada me dormí, que me dormí padrísimo. Y después, durante estos 3 meses, las terapias que me dieron los chicos terapeutas no hubieran sido posibles si no hay tecnología. Son 2 ámbitos completamente distintos, el ámbito humano y el ámbito tecnológico. No se pueden suplir, siempre se van a poder complementar. Y si nos vamos para atrás, hasta la pala y el árbol, o a la imprenta, o a la computadora, o al internet, o al teléfono celular, así como que fui recorriendo mi mesa, y así es. Son netamente complementarios, no son suplementarios. Todo lo demás es ficción. Si eso algún día pasa, pues al menos no lo vamos a ver nosotros y yo creo que unas 30 o 40 generaciones posteriores. Eso no va a suceder. Y si no, pues hay que acudir a Asimov. Pero eso no, son cosas complementarias, no son extrínsecamente contrarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por esclarecer de manera, como siempre, tan limpia y clara esas reflexiones. Me gustaría soltar la pregunta para Luis o Gustavo, o si gustan incluso complementarla. Aquí tenemos una pregunta como interesante de Mariela Asterki. Pregunta cómo la inteligencia artificial impacta en el área de la política. Y bueno, creo que ahí se presta a muchos alcances. ¿Quién dice yo? ¿Por quién empezamos? Dale, Gustavo. Yo te Gustavo, Gracias. por favor. Brevemente, bueno, pues lo estamos viendo en este proceso de preelecciones de candidatos para la presidencia, el abuso que tiene presumiblemente el sistema, en este caso el partido en el poder, ¿no? Con el uso de los famosos chatbots, ¿no? En donde todo el tiempo están generando, por un lado, presumiblemente números, estadísticas, y por otro lado, una serie de personajes virtuales que ayudan a manipular a la sociedad, haciéndole saber o pensar que tienen mucho apoyo o poco apoyo. Hace poco acabamos de ver dentro de la campaña de la señora X, el uso de la inteligencia artificial para emular justamente que es ella quien habla y una serie de cosas. Tiene productos publicitarios, digamos, muy interesantes y que finalmente generaron también polémica, ¿no? Hace algún tiempo, porque al final también los programas finalmente de manipulación de imagen y estas cosas pues ayudan, ¿no? Hace no muchos años aquí en Puebla generó polémica los espectaculares en donde los políticos o candidatos se echaban una manita de gato, se quitaban las manchas, se quitaban los lunares o los granos, ¿no? Y decían que si esto influía o no influía en la sociedad, en la población, ¿no? Entonces, todo esto polemiza muchísimo. Si alguien hace abuso
de las herramientas de la inteligencia artificial justamente son los políticos y, como decíamos hace rato, tristemente para mal. Sí, y incluso déjame contar una historia que a mí me gusta mucho, que creo que todavía nos puede llevar más allá. A finales del siglo XIX, la ciudad de Nueva York, no sé si conocen esta historia, tenía un gran problema por la cantidad de caballos que existían, ¿no? Que eran alrededor de 600,000 caballos, una cosa así para 3,5 millones de personas, y producían muchísimo estiércol y orina, o sea que era un problema de salud pública, era un gran problema. Entonces, para 1898 se creó el primer Congreso de Urbanismo y Movilidad en la historia en Nueva York, porque querían saber qué iba a pasar con Nueva York en los siguientes 100 años. Iba a durar 10 días el Congreso. Para el tercer día se acabó el Congreso porque llegaron a la conclusión, basados en las gráficas y proyecciones del crecimiento poblacional y la cantidad de estiércol y orina que iba a haber, que no iba a existir Nueva York 100 años después, ¿no? Por la cantidad de problemas que esto iba a traer. Paralelamente, estaba saliendo al mercado los primeros automóviles comerciales. Fue el momento en el que el automóvil fue la opción ecológica para el mundo. Es decir, en las siguientes décadas, el automóvil sustituyó a los caballos y en ese momento la ciudad de Nueva York pudo sobrevivir. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque los seres humanos, cuando queremos pensar en el futuro, lo que hacemos es ver el pasado. Y creemos que como se ha comportado el pasado, pues así se va a comportar el futuro. Y lo que nos queda claro es que en este mundo VUCA, ¿no? Tan volátil, ya se la sabe, ¿no? Como es VUCA actualmente, tan cambiante, ¿no? Tan incierto, todo lo que hoy nos podamos imaginar, lo más probable es que ya está caduco, que ya se está creando algo en paralelo, que ya existe algo que no conocemos, que está cambiando toda la jugada, y por eso creo que hay que ponerla un ojo al gato y otro al garabato, mientras si esto lo que tenemos con la IA es un canto de sirena, es una oportunidad nada más, una ilusión, aprovechémosla, ¿no? Porque lo necesitamos, pero no deleguemos a la así llamada inteligencia artificial. Yo estoy de acuerdo en eso, no es una inteligencia, es un procesamiento complejo de datos, pero no hay que confundirlo con lo que es la verdadera inteligencia humana. Entonces, sigámoslo estimulando en nosotros mismos, no se lo cedamos. Es como la calculadora, que la calculadora no te haga no aprenderte las tablas de multiplicar y delegarle las cuentas, sino aprende aritmética, pero úsala para hacer operaciones mucho más complejas de lo que harías solo a lápiz. Entonces, igualmente, no dejemos de prepararnos, no dejaremos de actualizarnos, aprovechemos esta herramienta para ser más rápidos, más veloces, más eficaces, más efectivos, disfrutar más, pero sin subrogar nuestra capacidad humana de creación, de engendramiento a una máquina. Muchísimas gracias, Luis. Inspirador escuchar cómo la historia nos va marcando y cómo los distintos siglos y décadas van necesitando cosas contrarias de nosotros, ¿no? Me gusta decir en el mundo de la mercadotecnia, anteriormente una empresa exitosa era, ¿se acuerdan los loguitos antiguos? Que era como una chimenea que expulsaba mucho vapor. Entonces, y entonces eso era símbolo del empresario americano exitoso, ¿no? De alguna manera el que tenía infraestructura y expulsaba cosas. Hoy en día sería insoñable en pensar en esta parte, ¿no? También muchas gracias por contestar esta postura como interesante sobre el tema político, que creo que es un global, no solamente es para el tema de las elecciones, el tema de las guerras, el tema del tras de bambalinas. Aquí Julio Tapia manifiesta una pregunta y bueno, me gustaría ver quién la quiera tomar como de nuestros ponentes. Y nos menciona que al interactuar con los chatbots se da cuenta que la mayoría están siendo entrenados de forma ética. Y pregunta si es indispensable su uso, pero sí pueden convertirse en una brecha digital. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? ¿Quién dice yo? Ok, Raúl, por favor. El objetivo de la inteligencia artificial es de quien la desarrolla. Eso es súper simple. La persona que hace la máquina tiene un objetivo personal e intrínseco.
Si se la mandaron a hacer y una empresa se lo pagó, entonces se le va a pedir que haga que tenga ciertos parámetros. Si se lo pide una ONG, pues va a tener estos parámetros. Entonces, el objetivo es muy intrínseco de quien lo desarrolla. Algo que es maravilloso y espectacular y que se los puedo decir de los desarrolladores y de los científicos es que dejan impreso su ADN en las máquinas y en el aprendizaje de estas. Es algo espectacular. Pero, miren, por ejemplo, yo tuve una científica del INAOE, doctora en astrofísica, participante en el proyecto del telescopio milimétrico, y terminó haciendo con nosotros labor financiera. No dejó de poner sus estrellas siempre en nuestros métodos financieros, pero la inteligencia artificial que hicimos debía tener un enfoque financiero. Por lo tanto, hizo a un lado todo esto y para eso va. Esto es, la inteligencia es de quien la paga. Perdón si rompí algún corazón, pero esa es la verdad, ¿eh? O sea, alguien paga por ello, no es barato. Acudo a un ejemplo rápido que tenía yo en mente. Creo que lo mencionó Gustavo, de la señora X que saca ahora sus avatares saliendo de Xochitl Gálvez. ¿Para qué le decimos la señora X? Xochitl Gálvez, que saca los avatares hablando. Vean los avatares de Xochitl Gálvez, si es que ya los vieron, y vean la película de Harrison Ford, cómo se ve él de joven a los 75 años. A ver, esto se puede hacer con 100,000 pesos, esto se puede hacer con 40 millones de dólares. Esa es la brecha y es a donde yo quería ir. Desafortunadamente, esto es muy caro y quien lo paga, pues tiene la oportunidad de dirigir. Entonces, hay que convertirnos en creadores y en usuarios expertos. Ahí está nuestra oportunidad. Muchas gracias, Raúl. Una vez más, nos empodera desde la decisión y desde esta parte de inversión. Efectivamente, es un muy buen ejemplo el que referencia en el cine, ¿no? Y lo mencionaba hace rato, ¿no? El día de mañana, interesantísimo todo. Imagínense todos los servicios futuristas de personalización a soñar y que pueden ser desde, por ejemplo, se me ocurre en el mundo social, Make a Wish, que a veces nunca va a haber un presupuesto para cumplir los deseos de muchas personas que pudieran estar de alguna manera enfermos o que quisieran tener totalmente oportunidades, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar a soñar otras maneras? A veces se habla que para saber implementar resultados y logros se necesitan mezclar las tendencias, no solamente estar de alguna manera aplicándolas separadas, ¿no? Creo que eso es lo increíble y eso solamente lo puede hacer el ser humano desde la parte creativa. Bueno, y como somos muchos profesionistas los que estamos enlazados, Mayra, por favor, esta pregunta va para ti. Hablar sobre un poquito, a medida que la inteligencia artificial, y que me encanta la idea que se encargue de tareas repetitivas y rutinarias, ¿cómo podrían los expertos de recursos humanos impulsar una cultura corporativa que fomente la creatividad, el aprendizaje continuo, desarrollo de habilidades únicas que los empleados ya pudieran aportar a la organización, que a mí me parece como muy interesante? Sí, mira, por ejemplo, cuando hablamos de tareas rutinarias, precisamente cuando hablamos de automatización de procesos, eso va a tomar el lugar, las aplicaciones, los sistemas toman el lugar de las tareas rutinarias. Y precisamente es donde el factor humano cobra mucha más relevancia, porque entonces precisamente el tiempo que nosotros tenemos a este factor humano en la organización es dedicado precisamente al análisis, a la creatividad y a la generación de valor, que sale del razonamiento humano y no de un algoritmo. Al final, tienes una herramienta que te va a dar información, pero vas a necesitar siempre a este intérprete, como comentó Raúl, vamos a mandar a hacer una herramienta de acuerdo a mi objetivo. Y entonces voy a tener esta herramienta que me va a dar la información que yo requiero para poder tomar decisiones adecuadas y más exitosas para el factor humano. Ahora, ¿cómo hemos mejorado? Por ejemplo, nosotros en Forvia, el tema de la capacitación. Anteriormente, tú tenías que esperar a que la empresa te mandara un curso
Digo, ya no hablemos de que no había en línea y todo esto, ¿no? Entonces, pero tenías que esperar a que te autorizaran y que te mandaran un curso, y no tenías como mucho acceso y tal. Por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos una plataforma que se llama Learning Lab, que es interna de la compañía, donde hay más de 4,000 cursos ya de todo lo que tú te puedas imaginar, desde la cosa más técnica hasta el wellness y factores de mejora de tu calidad de vida. Y tú tomas la decisión cuándo te entrenas, en dónde te entrenas, cuál escoges, cómo lo escoges, en el tiempo que tú quieras. Entonces, todo ir jugando con los factores de necesidad de la gente, pero para el bien, para su propio bien, para aprovecharlos y que puedan tomar la ventaja de todas las herramientas. Eso es lo que las empresas podemos ir haciendo. Ir cambiando, ir mandando el mensaje de que las herramientas están aquí, de la empresa adquiera las herramientas para que la gente pueda desarrollar sus capacidades al punto máximo. Y no para sustituir al factor humano. Lo que necesitamos es que nuestra gente aprenda a manejar y a tomar la mayor ventaja de esta inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Mayra. Nos quedamos con esta nueva perspectiva de ventajas y de oportunidades para el ser humano, ¿no? El ser humano busca regresar a los orígenes. A veces cuando escuchamos las vidas de nuestros abuelos, bisabuelos, será que no tenían tecnología, pero tenían calidad de vida. ¿Y qué tal si la IA nos ayuda a recobrar más calidad de vida para poder volver a estos orígenes de quién soy como ser humano? Bueno, queridos asistentes, profesionistas, me gustaría concluir brevemente en un minuto para cerrar, y quédense, por favor, no se nos vayan, tenemos anuncios importantes para cerrar este maravilloso foro hacia una sociedad inteligente, reflexionando después de 4 rondas, algunos comentarios interesantísimos. Se trabó. Alona, hola, Alona. Ya nos fue. Para que vean que no es un robot. Venga, Coca. Venga, bueno, pues antes que nada quiero darles las gracias a Alona, por supuesto, por su brillante moderación, y también a nuestros 4 panelistas de lujo, Mayra Flores, Raúl Miranda, Luis Pisa, Gustavo Grayev. Excelentes reflexiones, muchísima calidad en todo lo que nos comentaron, ejemplos muy interesantes y sobre todo una gran claridad para todos los que los hemos escuchado, y pues nos dejan con todas estas reflexiones de sacarle muchísimo partido a un tema que pues ya está aquí, ya estaba aquí desde hace mucho tiempo, pero que hoy por hoy pues está cobrando una fuerza impresionante. Y bueno, muchísimas felicidades también al semanario 7 Días Puebla por este excelente foro, por esta excelente forma de comenzar estos festejos de este 25 aniversario. Y también felicitar a sus directores, Virginia Castillo, Dante Navarro, a sus colaboradores, por supuesto, columnistas, equipo de trabajo, anunciantes, y por supuesto a los lectores de este semanario. Como les comentaba al inicio, vamos a tener toda una serie de actividades, les estaremos compartiendo, por supuesto, cada una de ellas. Obviamente también partiendo del expertise que tenemos hoy, y bueno, con esta esencia que tuvimos del foro, bueno, vamos a tener entrevistas ya mucho más amplias con cada uno de nuestros expertos sobre estos temas. Y no olviden seguir la página del semanario. Ahorita Fernando nos va a compartir en el chat los datos, el Facebook Semanario 7 Puebla, la página semanario7días.com. Y por supuesto, agradecer también a nuestro patrocinador exclusivo, merchandise.com, que también van a estarles compartiendo en nuestro chat los datos para que exploren, para que indaguen, porque como les comentaba al inicio, es una de los 3 conceptos más innovadores en todo México.
Esto fue pues un nombramiento que hizo Creadores México, así es que no podemos perder esta nueva forma de hacer negocios y todos podemos participar en esto, www.merchandise.com. Les vamos también a compartir el día de mañana, porque por eso también es el tema del registro. Quiero aquí presumirles qué bonito está el reconocimiento a cada uno de ustedes, por supuesto, a nuestros panelistas, a nuestra moderadora Top y a todas las personas que participaron en este evento. El día de mañana van a tener su reconocimiento por haber participado en este panel. Y bueno, también nos interesa muchísimo conocer su opinión. Les quiero compartir aquí un código QR, o también aquí Fernando está compartiendo la liga de esta evaluación. Es rapidísimo, para que nos comenten qué les pareció el foro, por supuesto, temas que les gustaría tratar. El semanario 7 Días Puebla, por la esencia de este medio, acuérdense, no es un diario que todos los días esté dando noticias, sino que reflexiona de los acontecimientos, de las noticias, etcétera, temas como este que fue el de la inteligencia artificial. Entonces, inquietudes, temas que les gustaría tratar, bueno, pues ahora es cuando en esta evaluación. Y si van terminando, nos pueden, por favor, poner su pulgar para que sepamos y de esta manera podamos proceder a nuestra foto final, porque nos gustan mucho las fotos. Imagínense como semanario, pues obviamente vamos a tomar nuestra foto de este foro tan increíble. Así es que no sé si ya tengan aquí el QR, el link para llenar la evaluación, y nos van diciendo, por favor, si van terminando. Gracias, Fabiola. Gracias Raúl, Alejandra. Quienes vayan terminando nos avisan, por favor. Es rapidísima esta ronda de evaluación. Este evento, como pudieron ver, queda grabado. Entonces les vamos a compartir también en el mismo link de registro la grabación para que la puedan compartir para aquellas personas que se registraron y no pudieron participar, o personas que ustedes consideran que les puede ser de beneficio este foro. Aquí Esteban nos está compartiendo. Mil gracias por todo. Excelente ponencia. 1,000,000 de gracias por compartir y experiencias. Saludos desde la Fundación Cicleada por la Vida. Estamos en Quito, Ecuador. Gracias Esteban. Un abrazo hasta Quito, Ecuador. Muy bien. Nos van diciendo. Mariela desde Argentina, gracias a ti, gracias por conectarte. Sabemos que ya es tarde para ti, pero seguramente valió muchísimo la pena. Ahí está. Y bueno, pues si estamos todos, si ya respondimos, gracias Mariela. Gracias Mari. Mari está desde Monterrey, Nuevo León, desde el norte. Ahí está, nos está sintonizando. Gracias. Y bueno, si pueden prender sus cámaras, por favor, para tomar nuestra foto final. Gracias, muchas gracias, Erika. Gracias por compartir esto. Así es que si pueden ir compartiendo, abriendo sus cámaras. Fer, ¿estás listo, por favor, para tomar nuestra foto final? Ahí está. No, gracias, Alona. Y pues sí, suele pasar, por eso les dije, no es robot, no es un holograma, es Alona, está en vivo y en directo. Así es que, no, esas cosas pasan. Muchísimas gracias por la excelente moderación. Gracias por su tiempo, de verdad, por aportar, ¿no? A todos nuestra comunidad. Ahí está, miren qué bien se ven con la cámara prendida. Ahí está. Entonces, tú, Fer, nos dices a la de 3. 1, 2, sigan todos sonriendo porque hay 2 planas aquí, entonces para que todos salgan, ¿eh? A la de 3. 1,
2, 3. Ay, Dios. 1, 2, 3. Ay, Diosito. Espérense tantito, por favor. Listo. Va una. Un segundo, por favor. Vamos con la siguiente ronda de fotos. Y vamos con esta parte. Fer, ¿estás listo? 1, 2, 3. Un segundito. Una vez más, ahora la foto loca que nos gusta mucho. Ahora sí que alóquense después de haber escuchado todas estas maravillas. A la de 3. Foto loca. 1, 2, 3. Espérense tantito. Va la siguiente. ¿Sí o no, Ulises? Ya ahora te entiendo. Foto loca. 1, 2, 3. Otra vez. Ahí está. Y pues ahora sí, muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por haber participado y recuerden, el éxito se vive ahora. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Nos vemos muy, muy pronto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta pronto. Felicidades. Buenas noches a todos. Listo, muchísimas gracias a todos por Gracias. compartir esto. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias y buenas noches a todos. Gracias. Excelente. Bendiciones. Muchísimas gracias.